Hola chicos, aquí de nuevo su profesor Tavares. Vamos con la segunda parte del video sobre la división celular. La primera parte miramos la mitosis. Recordemos que la división celular tiene dos etapas, ¿verdad? La mitosis y la meiosis. Vamos a continuación a ver la meiosis. La meiosis es un proceso de división celular que presenta dos etapas, meiosis 1 y meiosis 2. Aquí vamos viendo una diferencia fundamental de la mitosis, que al final de la meiosis vamos a tener no dos células, sino que cuatro. Aquí tenemos cuatro células hijas. De una célula madre se producen cuatro células hijas. Nada más que esas células hijas van a ser diferentes a la célula madre. En la mitosis eran igualitas, 100% igual a la célula madre e hija, son iguales. Aquí no. Aquí la célula madre es diferente a la célula hija. ¿En qué es diferente? Si ustedes se fijan, aquí hay 2N. ¿Qué significa eso? La dotación cromosómica es diploide aquí. 2N significa que es una dotación diploide, los cromosomas. Mientras que acá los cromosomas son haploides, solo N. Es decir, es un proceso reduccionado. Bien, entonces tenemos que la meiosis se da en cuáles células. Miren acá, en células sexuales, que son los gametos. Es decir, que el proceso de meiosis es un proceso que está para las células sexuales, mientras que la mitosis para todas las demás células, ¿verdad? Ese es un proceso para las células germinales, es decir, células sexuales. Por eso, cada gameto va a contener la mitad del número de cromosomas que tiene el resto de las células del cuerpo. Es decir, les voy a explicar en otras palabras. Por ejemplo, si hablamos de los humanos, el espermatozoide tiene la mitad de la información del futuro ser y la otra mitad, ¿quién lo contiene? El óvulo. Por lo tanto, el espermatozoide y el óvulo sufren un proceso de meiosis. Se reduce a la mitad la información genética. ¿Para qué? Para que en el momento de la fecundación el nuevo ser tenga la información completa. La mitad que porta el espermatozoide y la mitad la que forma la que aporta, mejor dicho, el óvulo. La meiosis se divide en dos divisiones sucesivas. Por lo tanto, se categoriza en meiosis 1 y meiosis 2. La mitosis solo era única, pero la meiosis hay 1 y 2. Ambos sucesos tienen algunas diferencias en relación a la mitosis, pero en cada una de ellas, tanto la meiosis 1 como la meiosis 2, se repiten las mismas etapas de la mitosis. Es decir, tenemos profase, metafase, anafase y telofase dentro de la meiosis 1 y dentro de la meiosis 2. De estas etapas, la profase, la primera, la profase 1, es un poco más compleja, tiene sus propias divisiones que serían el lepteno, citogeno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Estas etapas vamos a ver en detalle un poquito más adelante. Entonces tenemos que cuando la célula va a pasar por un proceso de meiosis, la meiosis 1, primero una interfaz. Acuérdense que la interfaz es la etapa de preparación. La meiosis tiene las cuatro etapas. Aquí las tenemos. Entonces tenemos que la interfase prepara la célula para la primera etapa, que es la profase. Recordemos en la mitosis que pasaba en la profase, los cromosomas se hacen visibles y emigran hacia los polos. Después tenemos la metafase, se forma la placa metafásica, que es donde la célula se va a dividir, ¿verdad? Después tenemos la anafase, que es la etapa de separación. Tenemos aquí, ¿verdad? Se van a dividir los cromosomas hijos. Y tenemos la telofase, que es la reorganización donde se forman las dos nuevas células hijas. Pero como es meiosis, esas dos nuevas células van a tener otra sucesiva división. Es decir, que el proceso no terminó aquí, sino que el proceso sigue, ¿verdad? Esa era la meiosis 1. Todo lo que hablamos de aquí está simplificado, la meiosis 1. Entonces, esa meiosis, ¿por qué es importante? ¿Por qué? Fíjense bien aquí lo que dice. Reduce el número de cromosomas a la mitad para la reproducción sexual.
Los individuos de sexo masculino, las 4 células haploides se transforman en espermatozoides y las mujeres en óvulo, ¿verdad? Muy bien, muy bien. La consecuencia biológica más importante es que permite la variación de las especies y permite el entrecruzamiento para que los nuevos seres puedan nacer sanos sin ninguna complicación, y eso contribuye a la evolución de las especies. Entonces aquí tenemos resumido la primera etapa, la profase 1, metafase 1, ustedes saben, ¿verdad? La etapa se forma la placa metafásica, aquí tenemos la etapa de separación y la etapa de reorganización. Esa etapa después sigue, mire, partimos de aquí, esta es la telofase. Aquí se forman 2 células hijas. Este proceso, a partir de aquí, siguen las divisiones sucesivas y tenemos la profase 2, aquí aparecen, es decir, estas 2 células van a formar otras 2 células independientes y así van a haber sucesivas divisiones, metafase, anafase y finalmente la telofase, de tal modo que al final de la meiosis 2 vamos a obtener 4 células hijas diferentes a la célula madre. Este proceso se explica claramente en la gametogénesis. ¿Qué cosa es la gametogénesis? Formación de gametos, gametos y genes, formación de gametos. ¿Qué son los gametos? La célula sexual, espermatozoides y óvulos. Los espermatozoides, ¿verdad? Al final de esta etapa tenemos la mitosis, después aparece la meiosis, la primera división y se forman los espermatocitos, que son células diferentes a la célula que las originó, de tal modo que este cuadro aquí tenemos, se forman los primeros cuerpos y de un gameto, ¿verdad?, que se divide en 2, vamos a tener ¿cuántas células espermáticas? 4. El óvulo también 4, pero de las 4 solo una es viable, estas otras 3 no son viables. Muy bien, ya habíamos hablado de la importancia biológica de la gametogénesis. Y tenemos este cuadro, para terminar, este cuadro es fundamental. Aquí tenemos la diferencia entre meiosis y mitosis. En primer lugar, la meiosis ocurre en células productoras de gametos, es decir, células sexuales. La mitosis solo para las células, del cuerpo, cualquier célula del cuerpo. La meiosis es un número de células producidas, son 4, mientras que la mitosis se produce en 2 células. El número de células hijas son haploides en la meiosis y la mitosis son diploides, es decir, son iguales a la célula madre. Y tenemos que ¿dónde se producen? ¿En qué célula? Solo los gametos, célula sexual. Aquí para cualquier célula del cuerpo, cualquier. Muy bien, la función es la producción de gametos para el proceso de reproducción y aquí es la reproducción asexual. Muchas gracias por su atención y a estudiar pues.